Bueno, chicos, vamos a probar otra forma de comunicarnos en las clases y lo vamos a hacer a través de este otro sistema que se llama OPS. Así que lo estoy probando con ustedes. Eh, Sobre todo porque hay muchas interrupciones en el Zoom, ¿no es cierto? Entonces, esta es otra manera de mandarles las clases grabadas. Lo que podemos hacer, o sea, yo termino de grabar hoy, se las envío y bueno, ustedes las reciben, la ven y el jueves, tipo 10 11 de la mañana, a través de directamente este, del grupo WhatsApp, me van volcando todas las dudas que tienen. Así que vamos a hacer eso en principio. Muy bien. El otro día vimos con bastante claridad, ¿no es cierto?, todo el tema de la aterosclerosis. Habíamos dicho que había que saber diferenciar arteriosclerosis de aterosclerosis, porque en la aterosclerosis nosotros teníamos la lesión principal, ¿no es cierto?, que es el ateroma. Es el ateroma, ¿no es cierto? Y por eso ese prefijo atero. Y ese ateroma, habíamos dicho también con cierta preocupación, que tiene una fase preclínica. Y en esa fase preclínica nosotros vamos a encontrar en individuos muy jóvenes ya que algunos cambios, ¿no es cierto?, subendoteliales, eh, por una cuestión de agresión al endotelio. Habíamos dicho que esta enfermedad era la enfermedad por disfunción endotelial, y que, bueno, como es obvio, tenía toda una fisiopatología, nosotros estuvimos repasando el otro día, ¿sí? Desde este dibujito, que es una arteria normal, ¿no es cierto?, de este que tenemos acá, pasamos a tener disfunción endotelial, que es esto, ¿no es cierto?, radicales libres, tabaco, tromboxano, etcétera, etcétera, van a generar una disfunción del endotelio. O sea, este endotelio se ve agredido y empieza a producirse endotelina 1 con todo lo que repercute sobre los vasos que habíamos visto nosotros, con aumento del tono vascular, aumento de la relación endotelio-células, de la interacción de endotelio-células, proliferación del músculo liso y aumento de la coagulabilidad de la sangre, que eran los cuatro puntos cardinales, ¿no es cierto?, donde terminábamos, donde determinábamos el comienzo del pasaje de LDL en posición subendotelial. Entonces el LDL empieza a meterse a través del endotelio, ¿sí? Y obviamente cuando atraviesa el endotelio, se liberan citoquinas, ¿no es cierto?, que son entre las cuales, digamos, esas citoquinas atraen monocitos. ¿Se acuerdan que en este caso el tema puntual era el monocito, no era el neutrófilo? El monocito atraviesa la pared, ¿no es cierto?, y se va a ubicar en posición subendotelial con la finalidad de empezar a deglutir esos lípidos. Y había además factores de crecimiento que hacían que el músculo liso se saliera de su lugar, migrara hacia el lugar y también se pusiera a fagocitar lípidos. Ahí se va formando entonces un plastrón, ¿no es cierto?, de grasas con células que han fagocitado esas grasas, depósito de calcio encima y bueno, entonces ahí se forma esa placa ateromatosa. En principio, cuando empieza este proceso, lo que tenemos es la placa fibrograsa, que es, o sea, estrías grasas para empezar, después la placa fibrograsa, y ya entonces
cuando empieza la muerte celular y la inflamación, ya hablamos de una placa avanzada, vulnerable, donde pasábamos a un segundo nivel. Y ese segundo nivel, ¿no es cierto?, está representado ahora por la fase clínica. Y esta es la que vamos a trabajar hoy, ¿no es cierto?, la fase clínica. Y esta fase clínica tenía que ver con una placa hecha y derecha, ya, una placa ya formada, que a través del tiempo va obliterando el vaso, va cerrando el vaso y se complica. ¿Y de qué tres maneras se complicaba? Bueno, o podía romperse, como es el ejemplo 1, ¿sí?, y sangrar hacia el exterior, lo que es un aneurisma, o podía ocluirse, ¿no es cierto?, por un trombo. ¿Por qué? Porque esta placa, ¿no es cierto?, en un momento se fisuró, sangró, y obviamente eso hizo que se liberara la cascada de la coagulación y pudo haberlo tapado completa o incompletamente, y si no, una estenosis crítica, ¿no es cierto?, que alcanza a cerrar casi todo el vaso sin un trombo mediante, ¿sí? Y entonces acá, de acuerdo al lugar, o sea, del que nosotros hablamos, que pueden ser, no sé, el territorio del sistema nervioso central o el cardiovascular o el que sea, empezamos a tener, en este caso, porque estamos justo en cardiovascular, tenemos que empezar a hablar de la cardiopatía isquémica, de la cardiopatía isquémica. Muy bien. O insuficiencia coronaria. La insuficiencia coronaria, estas son las coronarias, acá tienen la derecha, como les marqué el otro día, coronaria izquierda con sus dos ramas principales, circunfleja para allá, descendente anterior para acá. Entonces, una insuficiencia coronaria existe en todas aquellas situaciones fisiopatológicas que resultan de una desproporción entre el aporte nutricio y de oxígeno, en este caso mediado por una mala circulación del vaso, y los requerimientos de la fibra. O sea, la fibra tiene sus requerimientos de oxígeno y aporte nutricio, pero hay un bajo caudal de sangre porque el problema concretamente es arterial. Y entonces empieza a hablarse de insuficiencia coronaria. En insuficiencia coronaria siempre hablamos primero de aterosclerosis. Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son las causas? No siempre las causas son de origen vascular. Por ejemplo, puede ser en la bomba izquierda. Ustedes tienen una bomba derecha y una bomba izquierda. El otro día habíamos dicho que el corazón izquierdo es un corazón de circulación sistémica y de alta presión, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen una insuficiencia cardíaca y consideran que las primeras ramas de la aorta son las coronarias, obviamente una insuficiencia cardíaca hace que la llegada de sangre a los vasos sea insuficiente. En este caso podría ser hacia las coronarias y por lo tanto un problema de la bomba izquierda, una insuficiencia cardíaca podría generar una cardiopatía isquémica, ¿sí? Puede estar en las mismas coronarias, que es lo que vamos a tratar hoy, ¿no es cierto?, que es la aterosclerosis. Puede estar en la sangre, una anemia severa. Si ustedes analizan que la sangre lleva glóbulos rojos y estos llevan oxígeno a los tejidos, yo tengo una anemia muy severa, no llega oxígeno a los tejidos y por lo tanto podría generar un daño en la fibra miocárdica. Por aumento de los requerimientos de oxígeno del corazón, simplemente, ¿sí?, por patologías metabólicas, por ejemplo, o en casos de hipertrofia, ¿sí?, dado por ejemplo, en hipertiroidismo o taquicardias paroxísticas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno sobrecarga, ¿no es cierto?, funcionalmente al corazón por cualquier razón, ya sea por una taquicardia repetida o por un hipertiroidismo que también es repetido, terminan haciendo hipertrofia, que es una de los medios de
lesión celular, ¿no es cierto? Y adaptación, adaptación a la lesión celular. Bueno, decíamos que en Estados Unidos mueren 500.000 pacientes cada año, pese a que está muy bien estadificado esto. O sea, una persona con un dolor de pecho es habitualmente atendida inmediatamente y digamos, hay todo un protocolo de cosas que se hace no solo ahí, sino acá, en la China, en Hong Kong, en cualquier lado, ¿no es cierto? Porque ya está globalizada la conducta, ¿sí? Muy bien. Bueno. En la fisiopatología, entonces, este dibujito lo habíamos visto la vez pasada, podían coexistir tres situaciones. Aterosclerosis, por supuesto, una trombosis cuando se complica la placa aterosclerótica y un vasoespasmo. Ustedes no sé si se fijaron alguna vez que se cortan involuntariamente, se cortaron un dedo o lo que sea, uno se agarra el dedo inmediatamente y dice, me corté, y al principio ven que no sangra y después sí empieza a sangrar, y bastante. Bueno, esa es una reacción típica del vaso, eso es lo que se llama vasoespasmo, y muchas veces el vasoespasmo es el que desencadena el dolor o la angina inestable o el infarto. Ahora como les voy a explicar. Así que hay tres situaciones que coexisten. Una placa que ya me reduce la luz, una trombosis superpuesta, ¿no es cierto?, que me reduce aún más la luz, y el vasoespasmo reactivo, ¿no?, como una reacción, termina de cerrármelo. Así que si vemos entonces, esta es la placa, esto sería la aterosclerosis en sí, ¿no es cierto?, en el dibujo de al lado, cuando la placa se complica o se fractura, hay un sangrado encima, por lo tanto se forma un trombo, ¿sí?, que puede cerrar absolutamente todo el vaso, y si no, un vasoespasmo, que junto al trombo y a la placa hacen que se cierre el vaso completamente. Entonces, dentro de la cardiopatía isquémica nosotros tenemos, en principio, algo que se llama angina estable, y hoy por hoy se habla de, para actualizarlos un poco, ¿no? Hoy por hoy se habla de angina estable y de síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos estarían la angina inestable y el infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? Igualmente hay una angina que está en el medio, que se llama angina variante, que ahora les voy a explicar, y que dentro de todo sería más benigna, más, digamos, cercana a la angina estable. Así que clasificamos entonces en angina estable, angina variante y síndrome coronario agudo, que implica a la angina inestable y al infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Esta angina inestable se la conoce también como preinfarto, lo habrán escuchado por ahí. Bien. La angina de pecho o angina estable está caracterizada, es esto que ven acá, por eso les puse este dibujito, es un vaso normal con la placa ya formada, ¿sí? Pero es una placa que no está complicada. Entonces, cualquier cosa que surja, esfuerzo, emoción y frío, esto es típico, en estas tres circunstancias aparece dolor. Entonces, es un paciente que normalmente está bien, pero en cualquiera de esas tres circunstancias, por ejemplo, caminó muy rápido o corrió el colectivo, o tuvo una emoción fuerte, o tomó frío, empieza a sentir un dolor que es típico en este tipo de casos, es opresivo, o sea, es como una plancha, algo que aprieta el pecho, ¿no es cierto? Y se puede irradiar o se puede correr, ¿no es cierto?, hacia un miembro superior, que en general es el izquierdo, hacia el cuello o hacia la mandíbula, ¿sí?, que es lo que se llama dolor referido. Así que ese es el clásico dolor de cualquier cardiopatía isquémica. En este caso, en la angina estable, por eso se llama así, se asocia a una estenosis arteriosclerótica fija, que sería este dibujito, más o menos de un 75%. O sea, por ahí
A este todavía no le dolería, pero con una placa que haya crecido un poquito más, ya empiezan a tener este problema. Lo pueden tener en una arteria o lo pueden tener en varias arterias, y lo pueden tener en varias arterias del corazón y en varias arterias del cuerpo. Pueden ser grandes, pueden ser chicas, esto es lo que tienen que tener en cuenta. O sea, algunos tienen preferencia por el corazón, casi, digamos, dentro de lo que son antecedentes familiares, y otros los tienen más preferentemente como causas de ACV, etcétera, etcétera. Pero bueno, son placas que se forman, y la característica de la angina estable o angina de pecho es que alivia con el reposo. O sea, la misma persona que corrió el colectivo o sintió emoción o frío, siente ese dolor de pecho que lo toma como una garra, con la mano entera, no con un dedo, ¿sí? Y se sienta y hace reposo, ¿no es cierto? Y en pocos minutos alivia. Eso es típico, eso avisa que uno tiene una placa aterosclerótica ahí, ¿se entiende? Y que no se ha complicado. Esto se llama angina de pecho o angina estable, ¿sí? Perfecto, muy bien. Ahora pasamos a otra que se llama angina variante. Esta es la que les dije que está en el medio. En la angina variante lo que pesa es el vasoespasmo. Si yo vuelvo para atrás 2 diapositivas, vieron que acá les remarqué el vasoespasmo, ¿no es cierto? Bueno, hay individuos, ¿no es cierto?, que pueden tener o no una placa aterosclerótica formada, ¿sí? O sea, puede ser un vaso así, normal, que hizo un espasmo, o puede ser un vaso así, que también hizo un espasmo. Entonces aparece el dolor, ¿sí? Esta se llama angina variante o de Prinzmetal, ¿sí? De Prinzmetal, que aparece incluso en reposo debido al espasmo de arterias coronarias. O sea, el principal problema es el espasmo y puede afectar vasos con placas o vasos completamente normales. No está clara la razón por la cual hacen ese vasoespasmo. Yo supongo que quizás sea por una descarga adrenérgica, pero lo que tiene de característico es que calma inmediatamente cuando ustedes administran vasodilatadores, como lo que son la nitroglicerina o alguno que conozcan ustedes de trabajar en farmacia, por ejemplo, los nitritos, dinitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida, ¿sí? Calma inmediatamente. No llega, por supuesto, al infarto ni a complicar la placa. Esto puede agarrar un vaso normal o puede agarrar un vaso enfermo, pero con una placa no complicada. Bien, ahora sí podemos pasar. Prende la luz. Ahora sí podemos pasar entonces al síndrome coronario agudo. Y acá es donde tenemos el primer elemento del síndrome coronario agudo, que es la angina inestable, ¿sí? La angina inestable o preinfarto. ¿Qué pasa con la angina inestable? Supónganse que el individuo anterior tenía un vaso enfermo y en un momento dado, que ya tenía una angina de pecho, hizo una complicación de la placa, la rompió y apareció un trombo acá, ¿no es cierto? O apareció vasoespasmo, o el trombo tapó todo el vaso, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a ver esto, que son las 3 complicaciones que habíamos visto nosotros. Se rompe la placa, sangra y se forma un coágulo, ¿sí? La placa no se rompe, pero por ahí ocluye prácticamente todo el vaso, y en caso de un vasoespasmo o de un esfuerzo mínimo, uno puede llegar a esta circunstancia, o directamente que ese vaso, que esa placa se complique al punto de que el vaso sangre y entonces ocluya no completamente el vaso, que sea pasible de regresar. O sea, ¿por qué se llama preinfarto? Porque clínicamente, ¿no es cierto?, una persona que tiene un dolor de pecho de estas características, no se lo puede, digamos, diferenciar en la urgencia. Entonces es recién cuando uno hace un electro o empieza a manejar otro tipo de medios diagnósticos, es donde
se puede diferenciar si esto fue un preinfarto o fue un infarto. La angina inestable entonces, o progresiva, ¿no es cierto? Antes se llamaba síndrome intermedio. En este caso, claro, hay una placa complicada, entonces empieza a aumentar la frecuencia del dolor. No es que lo tienen de vez en cuando, lo empiezan a tener cada vez más seguido. Los episodios no solo son más cercanos, sino más intensos y de mayor duración. Se dice por eso que una angina de pecho, una angina estable, no pasa de los 20 minutos, 10 minutos le diría yo, pero ya una cuando se extiende más de 20 minutos, tira hacia los 40, ya tiene que ir pensando que ahí hay una placa complicada, ¿se entiende? La angina inestable se asocia a rotura de placa con trombosis parcial superpuesta o una embolia. Entendamos la diferencia, ¿no es cierto? Trombosis es el coágulo que se forma en el lugar. En cambio, embolia es un coágulo que se desprendió de un lugar y va a parar a otro. ¿Sí? Por ejemplo, una embolia de pulmón por varices en los miembros inferiores, ¿no es cierto? A veces se hace esto que pasa en los aviones, ¿no es cierto? Que son las trombosis venosas profundas por mantenerse en una posición en flexión ahí quieto durante muchas horas, que tiene, les digo, que tiene que ver más que con eso que con otra cosa, con la altura o la presión. Esos coágulos, si ustedes repasan anatomía, van a ver que suben por la vena cava inferior, van a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y de ahí por arteria pulmonar van a parar al pulmón. Y los puede matar en el momento. ¿Se entiende? Bueno, eso es un émbolo, ¿sí? O un coágulo que se desprende de la aurícula izquierda, viaja a través de las carótidas y va a hacerles a ustedes una embolia cerebral. ¿Se entiende? Entonces es un coágulo que se formó en otro lado, viajó y se instaló, y donde se instaló, bueno, generará la oclusión total y la necrosis. Bien, la angina inestable es el precursor de una isquemia más grave y potencialmente irreversible que se llama infarto de miocardio, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Muy bien. El infarto de miocardio entonces es la necrosis del músculo cardíaco debido a la isquemia. Acuérdense que la necrosis en este lugar, ahí está la representación del dibujo, ¿sí? Una placa aterosclerótica primero, complica después, forma un trombo y ocluye el vaso. Y obviamente no llega la sangre al tejido, digamos, no fue atendido rápidamente y entonces se consolida la muerte celular, que era necrosis por coagulación, si nosotros nos acordamos un poquito de la primera clase. 1,5 millones de estadounidenses tienen un infarto de miocardio. Yo hablo mucho de estadounidenses porque hay muchas cosas que yo tomo de un libro que me pone estadísticas, ¿no es cierto? Que es el Robbins, así que por eso me refiero bastante a los estadounidenses. Tienen un infarto de miocardio en el año, predomina el sexo masculino y se incrementa su frecuencia con la edad, porque es obvio. A mayor edad, mayor peligro por el tema de que la placa ya está formada y a medida que avanza la edad, la placa se va agravando, ¿no es cierto? Se va cerrando, puede complicarse y llegar al infarto. Igual hay individuos jóvenes que lo tienen, pero bueno. Bien, el infarto de miocardio tiene 10 pasos, 10 pasos secuenciales dentro de su fisiopatología. Lo primero que pasa es una alteración súbita de una placa ateromatosa, o sea, se rompió la placa, sangró, entonces aparece el punto 2, el punto 1, ¿no? El punto 2 que dice agregación plaquetaria, que es lo que ven acá. Se agregan las plaquetas y se produce tromboxano. Ustedes saben bien que el tromboxano es derivado del ácido araquidónico, ¿no es cierto?, a partir de las prostaglandinas. Y que lo que tiene de particular el tromboxano es que genera vasoconstricción. Entonces, si yo produzco tromboxano, aparece el tercer momento, que es el vasoespasmo. ¿Se entiende?
Ese vasoespasmo es por liberación de tromboxano, ¿sí? Hay otros mediadores que por supuesto pueden agravar la cosa. ¿Por qué? Porque se activan la cascada de la coagulación aumentando el volumen del trombo. O sea, si ustedes tienen un trombo, tienen vasoespasmo mediado por el tromboxano, ¿no es cierto? Y ya entonces, al tener eso alterado, hay una cascada de la coagulación que va a reaccionar sobre esas plaquetas que se habían depositado ahí. Y este es el cuarto paso. El quinto paso, a los pocos minutos, el trombo puede evolucionar hasta obstruir completamente el vaso, que es lo que vemos acá. Y entonces ya empezamos con una isquemia muy severa e irreversible, ¿sí? Uy, me fui para atrás. El sexto, a los pocos segundos se interrumpe la glucólisis anaerobia con producción inadecuada de ATP y acumulación de metabolitos indeseables como el ácido láctico. Acá empezamos a tener problemas y fíjense lo que viene ahora. Sigue a esto, al minuto, una considerable pérdida de la contractilidad miocárdica, lo lógico. La fibra miocárdica está sufriendo, se ve como sacudida y empiezan a verse relajación de miofibrillas, tumefacción celular y mitocondrial. Nosotros vimos en la primera clase que esto no era irreversible. ¿Se entiende? Esto hablaba de una lesión que podía retrotraer. Por eso tracé una línea roja. Porque hasta acá, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros llamamos en la práctica médica la hora dorada. Es donde uno puede llegar a tiempo. ¿Se entiende? En el curso de un infarto. Si no llegamos a tiempo, la isquemia se hace irreversible y el cardiomiocito, que es la célula cardíaca, empieza a morir, que es el patrón de necrosis por coagulación que ustedes conocen. La rápida reperfusión, si yo agarro entonces con una angioplastia y destrucción del trombo, puedo llegar a mantener la viabilidad celular, pero no completamente. O sea que no es lo mismo actuar enseguida que actuar más tarde. Y por supuesto, por complicación, por lo que acaba de suceder y de acuerdo a la pared donde esté afectada, donde se ubique el infarto, pueden tener arritmias por inestabilidad eléctrica, porque interfieren en el mecanismo de automatismo cardíaco, el sistema de conducción, insuficiencia cardíaca o muerte súbita como complicaciones más temibles, ¿sí? Es interesante saber que el electrocardiograma da realmente da una información digamos rápida, ¿sí? Donde hay un desnivel en la onda ST. Cuando el desnivel es para arriba, uno tiene que pensar en infarto, y cuando es para abajo tiene que pensar en angina inestable. Así que miren toda la información que les da. Y después esto que es muy interesante, que tiene que ver con cosas que han estudiado ustedes en su momento en histología, que son las proteínas del músculo, por ejemplo, en los filamentos finos que tenían troponina. Entonces se estudia acá, se hace dosaje de troponina T y troponina I, ¿no es cierto? Troponina T era TNT o tropomiosina, ¿no? ¿Cómo se llama? El desplazamiento de la tropomiosina, y la TNI, que era inhibitoria. Y después una elevación. Esto es lo primero que sube, aunque tiene muchos falsos positivos. Por ejemplo, una hiponatremia es un falso positivo. Y además aumentan sucesivamente la creatinfosfoquinasa, la lactato de hidrogenasa y la transaminasa glutámico oxalacética. La TGO, que en general es una enzima hepática, junto con la TGP, bueno, la TGO es más marcadora miocárdica y la TGP más marcadora hepática. Perfecto, acá ustedes tienen un corazón
ya hipertrófico. Dense cuenta del lumen que yo le dejo al ventrículo izquierdo, ¿se entiende? Y al ventrículo derecho. Una gran hipertrofia, mucho engrosamiento de las paredes, ¿sí? Esto es un mecanismo de compensación, pero obviamente va a terminar en un sufrimiento de la fibra miocárdica. Y acá tienen una secuela de un infarto que ya tuvo, con más o menos conservación de la arquitectura y una gran cicatriz fibrótica en el lugar. Y acá, si ustedes miran bien, acá tienen más de esas imágenes. O sea, tuvo más de un infarto hasta que seguramente falleció por esa razón. Muy bien. El dolor es el típico que yo les expliqué al principio. Es el dolor, digamos, opresivo, ¿no? Que en este caso no calma, y que necesita un tratamiento inmediato. En los diabéticos suele ser silente porque la diabetes, una de las características que tiene es el compromiso de los nervios, ¿se entiende? Entonces esa sensibilidad por ahí no se siente y un diabético puede haber tenido un infarto como hallazgo en el electrocardiograma. Y bueno, en agudo tienen un pulso rápido y débil, náusea, sudoración, etc. ¿Sí? Bien. Las complicaciones, como les dije, insuficiencia cardíaca aguda, shock, un estado de shock cardiogénico en este caso, arritmias, rotura miocárdica, digamos, complicación pericárdica, trombomural, que quiere decir que se forma un coágulo dentro de la pared, un aneurisma en el ventrículo, una gran dilatación en el ventrículo, y disfunción de los músculos papilares, que son los que sostenían esas cuerdas tendinosas que sostienen a las válvulas auriculoventriculares. Así que podemos tener infinidad de problemas. Y siempre recuerden, un dolor de pecho hay que hacerlo ver inmediatamente porque tiene lo que se llama una hora dorada, ¿sí? Dentro de esa hora dorada es una cosa, fuera de ella es otra cosa. Muy bien. Voy a detenerme aquí, es la primera parte de la clase, ¿sí?